Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es sencillamente un privilegio dado por Cristo en su gracia y en su temor de acompañarle a usted semana a semana a través de una lectura comentada del texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, para que de esa manera usted pueda crecer contemplando la palabra del Señor, conociendo toda verdad en Cristo Jesús, para que por medio del Espíritu Santo y usted creciendo en la gracia de Cristo, usted pueda formar su propia comprensión del texto bíblico dirigida por el Espíritu de Dios. De manera que si usted es un maestro de la escuela sabática o sencillamente un estudiante, usted pueda gozarse en crecer por medio de la contemplación de las Sagradas Escrituras. Habiendo dicho esto, queremos recordar que este repaso grabado que usted está viendo en este momento tiene un complemento totalmente en vivo. ¿Cuándo? El día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela y Puerto Rico, para que usted pueda tener juntamente con nosotros el gozo de compartir en vivo la palabra del Señor y obtener respuesta de algunas inquietudes, comentarios que hayan surgido durante su estudio semanal. Queremos también recordar que si usted no ha visitado todavía la página www.preachmanuel.com, le invitamos a hacerlo en el nombre del Señor. Y usted puede invertir unos 5 a 10 minutos leyendo nuestro último artículo titulado Prevaleciendo por su poder, de nuestro autor, nuestro querido hermano Roberto Barrios. Yo encarecidamente les recomiendo en el nombre del Señor que usted invierta esos minutos leyendo, porque será de gran beneficio para su crecimiento espiritual. Le dejaremos el link allí abajo para que usted pueda hacer clic y leer en 5 a 10 minutos este precioso artículo devocional que nos habla acerca de la vida y la enseñanza del patriarca Jacob y lo que espiritualmente podemos obtener de allí para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos al texto bíblico pertinente para esta nuestra última lección del año, nuestra última lección de este trimestre. Gloria a Dios. Ha sido un gozo y un placer acompañarles hasta este momento y oramos para que en la gracia de Cristo el Señor nos regale la oportunidad de seguirlo acompañando a usted a través de este comentario. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre bendito, Padre santo, bendito sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Delante de ti, Señor, venimos pidiéndote el cumplimiento de tu santa promesa de enviar tu Santo Espíritu, Dios, para que eleve nuestras miradas, guíe nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Cristo, cumple esta promesa para nosotros. Transfórmanos por tu divino poder y eleva nuestras miradas para contemplar a Cristo, Señor, para contemplar su bendita justicia, su precioso carácter y ser transformados de gloria en gloria por su divino poder. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, quiero invitarles entonces a que usted pueda abrir su Biblia, por favor, y nos situamos en el capítulo número 21 del libro de Apocalipsis. Vamos a intentar comentar algunos de los textos principales de este capítulo hasta el capítulo número 22 y el versículo número 5. Así que vamos a intentar comentar Apocalipsis 21 en su totalidad, es decir, los textos más importantes para nuestra lección, hasta Apocalipsis 22, versículo número 5. Vamos entonces a mirar lo que nos dice Apocalipsis 21, versículo número 1. Dice lo siguiente:
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar en lo que esto quiere decirnos. En primer lugar, para comprender la realidad de la tierra nueva, allí donde la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios mismo va a descender y va a habitar, la manera más correcta de comprender lo que es en esencia la nueva tierra es echarle un vistazo a lo que era la tierra cuando salió de las manos del Creador al principio, antes de que el pecado transformara nuestra existencia en medio de esta tierra. Noten esto. Cuando nosotros vamos al Génesis, primer capítulo, nosotros vemos que Dios sigue un patrón. Y ese patrón tiene por finalidad realzar el propósito para el cual esta creación, esta tierra, fue hecha por el Creador. Ese patrón es: los primeros 3 días de la semana, Dios crea, y los segundos 3 días, en otras palabras, los primeros 3 y luego los otros 3, que sería el cuarto, quinto y sexto día, Dios llena lo que creó en los primeros 3. Por ejemplo, en el primer día Dios crea la luz y en el cuarto Dios toma esa luz y la llena, la pone en el sol, la luna y las estrellas. En el segundo día, Dios crea el firmamento y luego el firmamento va a ser lleno en el quinto con las aves de los cielos. Luego, en el tercer día, Dios crea la tierra seca, por ejemplo, y luego de crear esa tierra seca, en el sexto día, Dios la va a llenar con los animales terrestres y el hombre. Ahora, este patrón tiene un propósito. El propósito es realzar la realidad, el propósito del séptimo y último día de la creación. ¿Por qué razón? Porque en este día Dios, con su propia presencia, con su propia vida, va a llenar su creación y constituye al séptimo día en un templo en el tiempo en donde Él mismo, con su presencia, con su vida, llena la creación y hace y nos dice el propósito para el cual la tierra fue creada. La tierra fue creada como una morada para el Creador. Él la crea para habitar en medio de su creación. Ahora bien, este es exactamente el propósito de la redención. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo número 3, por ejemplo, y entendemos la razón para la cual hemos sido llamados en Cristo, en Efesios capítulo número 3, desde el versículo 17 en adelante, dice: para que habite Cristo por la fe en nosotros, para que habiendo comprendido el amor de Dios que excede a todo conocimiento, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Noten esto: la redención rescata, realiza el propósito para el cual la tierra fue creada al principio, pero que por causa del pecado este plan fue alterado. La redención en Cristo rescata este plan y nos devuelve a nosotros, los habitantes de la tierra, la realidad de ser llenos de la presencia, la plenitud de Dios, y nos promete
que esta plenitud de Dios que hoy tenemos en Cristo nos promete que será hecha una realidad física en la cual la misma presencia del Dios Santo que llenó los cielos y la tierra al principio nos será restaurada ahora sin mediación, para que le veamos no como en un espejo, sino que le veamos cara a cara, y al contemplar su gloria habitemos en su presencia por la eternidad. De esto se trata. Ahora bien, esto es tan importante y es tan fundamental que para nosotros poder contemplar esto, nosotros necesitamos hacer un rastreo de esta realidad bíblica a lo largo de las Escrituras. Mira, esta morada de Dios con los hombres, esta habitación de Dios con los seres humanos, se muestra en que esta presencia divina, que va a ser distorsionada, que va a ser impedida, que va a ser obstaculizada por el pecado, vemos cómo en Génesis capítulo número 3 se evidencia por el hecho de que cuando se introduce el pecado a la tierra, Adán y Eva lo primero que hacen al oír la voz de Dios que se paseaba en medio del huerto, nota, Dios habitando en su creación, al oír la voz de Dios que se paseaba en el huerto, se esconden. Y aquí la presencia de Dios ya había sufrido una modificación. La presencia de Dios había comenzado a ser ya mediada para su creación. Esta vez la presencia de Dios es mediada y hecha posible por medio de Cristo. Cuando el pecado se introduce, la única razón por la cual la tierra no es eliminada y la humanidad borrada de la existencia es porque Cristo se convierte o ejecuta, mejor dicho, Cristo ejecuta su papel de garante y de mediador, para que la tierra y la humanidad que en ella se encontraba tuviese una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad, que es la vida en la tierra, proviene del hecho de que Cristo ejerce su papel y función de mediador y garante, sustituto, aquella que había Cristo asumido y prometido desde antes de la fundación de los cielos y la tierra. Cuando el pecado se introduce, Cristo ejerce esa tarea, Cristo comienza a hacer su papel mediador, su función de intercesor, y entonces Cristo se convierte en aquel que media la presencia de Dios para los hombres y conecta ese abismo que el pecado había causado entre Dios y su creación. Este abismo que separa a Dios de su creación se ve entonces en Génesis capítulo número 3, cuando los hombres se esconden detrás de los arbustos y luego de esconderse son invitados a venir a la presencia de Cristo, que ahora es el mediador de la presencia de Dios en su creación, y ante la presencia de Cristo, los hombres, Adán y Eva, se sienten desnudos, aunque habían hecho hojas de higuera para acercarse ante esta presencia. Las hojas de higuera, que representan el intento humano de resolver el conflicto, el intento humano de resolver el pecado por sí mismo, la justicia propia, el orgullo y la vanagloria del hombre que intenta por sus propias manos, por sus intentos carnales, resolver el problema del pecado, no sirven delante de la presencia de Cristo. Las hojas de higueras deben ser depuestas. Las hojas de higueras deben ser olvidadas, deben ser puestas de lado. Y entonces el ser humano debe recibir por instrucción y obra de Cristo lo que Cristo promete y lo que Cristo ofrece. Y allí en Génesis 3, Cristo prometía y Cristo ofrecía ya unas vestiduras de pieles, unas túnicas de pieles que implicaban que para ser vestidos y cubiertos
ellos debían haber hecho un sacrificio en donde un animal como víctima sustitutoria o sustitutiva pudiese haber ya tomado el lugar del hombre y entonces por medio de esa muerte enseñar lo que era la realidad y consecuencia última del pecado al hombre y a su mujer, y aparte proveer por medio de ese sacrificio las vestiduras que ahora hacían apto al ser humano para estar en presencia de Cristo y oír lo que a continuación sería su destino sobre la faz de la tierra, después de haber sido perdonado. El punto es entonces que allí en Génesis 3 ya se encuentra presente en la narración los elementos que más adelante van a ser los responsables de hacer una mediación de la presencia del Creador para los seres humanos. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, se encuentra ya la institución del derramamiento de sangre en sacrificio, que va a ser la forma esencial por medio de la cual va a existir todos los rituales y sacrificios del templo cuando sea levantado y construido después de seguir la revelación divina. Ahora mira, estos elementos del templo, de sus sacrificios y sus rituales que ya se encuentran en Génesis capítulo número 3, lo que van a hacer, en otras palabras, lo que el templo va a hacer, su función, su razón de existir, es que este templo va a ser una mediación. Este templo va a ser un medio por el cual la presencia de Dios va a ser mediada para la creación. Por esa razón, atención, el término ofrenda, el término corbán en hebreo, o su plural, corbanot, ofrenda, viene de una raíz verbal que podemos nosotros traducir o transliterar como karav. Esta raíz verbal, karav, de donde viene corbán o corbanot, ofrendas, la raíz verbal significa acercarse. En otras palabras, cada ofrenda traída al templo será un medio por el cual el ser humano se acerca a Dios siguiendo lo que Dios ha provisto para acercar al hombre a sí mismo. De tal manera que cada israelita, cada creyente que llevaba un corbán, un corbano, una ofrenda, lo que estaba haciendo era seguir la instrucción divina por medio de la cual nos acercábamos a Dios. Ahora, este acercamiento no era total. ¿Cómo sabemos que no era total? Porque este acercamiento se daba en un escenario donde existían elementos que al mismo tiempo que acercaban la presencia de Dios, mediándola para la creación, al mismo tiempo lo alejaban y lo mantenían aparte. Es decir, ¿recuerdas los velos? Tanto el velo que funcionaba como puerta que separaba el atrio del mundo externo, del territorio de Israel. Luego venía otra puerta, otro velo que separaba el atrio del lugar santo, y luego otro velo que separaba el santo del santísimo. Entonces, todas estas puertas o velos tenían la intención de al mismo tiempo presentar la presencia de Dios y mediarla para el mundo, pero al mismo tiempo recordar que su habitación, su acceso, su presencia real era inaccesible, porque Él en su infinita santidad se hacía presente solo de manera parcial.
pues al mismo tiempo los velos lo alejaban de la creación. Es como que Dios decidía por sí mismo ser cercano, pero al mismo tiempo enseñar que Él y su presencia, su realidad, su propia existencia era inaccesible al ser humano que estaba aún viviendo las consecuencias de su transgresión, que experimentaba las consecuencias del pecado, de su rebelión contra el Creador. Entonces, esto es exactamente la razón y el motivo principal de todo lo que Dios le va a enseñar al pueblo y al mundo entero por medio de Israel a través del Éxodo. Por ejemplo, es exactamente lo que Dios quería enseñarle a Moisés y a través de Moisés a todo el mundo. Cuando Moisés se encuentra con el Creador en la zarza ardiente, Moisés es invitado a acercarse, pero debe retirar los zapatos. Nota esto. Y cuando conversa con el Creador que se ha hecho presente a través de la zarza ardiente, él pregunta su nombre. Y este Dios se le presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero le da la misión de hablarle al pueblo y sacarlo de Egipto para llegar a ser el Dios de este pueblo, el Dios de ellos, y que ellos fuesen su pueblo. Y esto se va a concretar, esto se va a realizar en la montaña de Dios, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, allí en donde el Creador primeramente ha encontrado a Moisés. Así que nota, Moisés es un instrumento para que eso que él está viviendo, ver al Creador, contemplarlo, oír de nuevo su voz, y que ya no sea solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino del pueblo entero. Moisés es solo un instrumento para hacer esto posible, para que el pueblo llegue a ser el pueblo de Dios y Dios sea el Dios de ellos. Pero cuando esto llega a ser una realidad y el pueblo de Israel ya se encuentra rescatado, libre de la esclavitud, y llega al Sinaí y Dios quiere ser su Dios, Éxodo 19 lo dice claro: yo te he traído a mí. En otras palabras, Dios sacó a este pueblo para Él, para llegar a ser su Dios y ellos su pueblo. Cuando Dios quiso entonces hacerse presente y vivir y habitar en los corazones de ellos, escribiendo su voluntad en sus mentes y corazones, esto no fue posible debido a la dureza del corazón del pueblo, a la incredulidad y a la percepción de su propia autocapacidad, autodeterminación, autodisciplina, a su propio orgullo de creer que este Dios podía ser obedecido por fuerzas humanas, por determinación humana, por sus propias capacidades. Y al oír las promesas de Dios, el pueblo cree que puede guardar estas promesas, que puede cumplirle a este Dios basados en su suficiencia propia, basados en su propia capacidad, y el pueblo sencillamente intenta pactar, cree poder pactar con este Dios y manipularlo por medio de su promesa de obediencia, para darse cuenta sencillamente, semanas después, postrándose delante de un becerro de oro, que estas promesas de obediencia sencillamente eran tan débiles como las telas de araña y no habían podido lograr lo que el pueblo había prometido. Así que Dios intenta darle a este pueblo una lección, y la lección es que Dios saca, escucha esto, saca y levanta el tabernáculo que había prometido en Éxodo 25 en adelante. Este tabernáculo se levanta, se erige, se edifica, pero fuera del campamento. ¿Te das cuenta? Siempre es lo mismo. La presencia de Dios es de lo que todo se trata.
su vida, su morada en la creación. Así que por este pecado, por causa de este pecado de postrarse delante de un becerro de oro, Dios levanta su tabernáculo donde Él va a vivir, donde Él va a habitar, pero fuera del campamento. Y entonces esto hace que Moisés haga algo extraordinario, maravilloso. Moisés va a mediar. Moisés va a ejercer su papel como si fuese un mediador, reflejando a Cristo, y va a mediar entre Cristo y el pueblo. Y entonces Moisés se acerca a la montaña y le pide a Dios que le muestre su rostro, su presencia, que si ha hallado gracia delante de él, que le muestre su presencia, su rostro. Y Dios hace algo maravilloso. Dios lo llama y le dice a Moisés: Moisés, yo pasaré delante de ti y proclamaré, escucha, mi nombre delante de ti. Y verás mis espaldas, pero no mi rostro. Así que cuando Dios le da esta gracia a Moisés de verlo, Dios no deja ver su rostro y pasa delante de Moisés poniendo su mano, proclamando su nombre: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué cosa proclamó Dios? Su nombre, su propio carácter, su presencia poderosa, infinita, se hizo presente y fue mediada por medio de la proclamación de su propio carácter en palabras que lo describían para Moisés. De aquí en adelante, la presencia de Dios podía ser conocida, podía ser experimentada por quien comprendiera el carácter del Dios eterno y así comprendiese el nombre de Dios. ¿Te das cuenta? Pero este carácter de Dios fue distorsionado por la historia del pecado, por las sombras que Satanás arrojaba, por la oscuridad, porque la palabra no era recibida como realmente Dios lo anhelaba y Dios lo quería. Hasta que llega el tiempo de Cristo. ¿Y qué cosa viene a ser Cristo? Cristo es la palabra bendita, la palabra divina. Cristo es la palabra del Dios eterno que se va a hacer carne. ¿Para qué? Para que le veamos y viésemos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y esta palabra hecha carne, en Juan capítulo 1, versículo 14, se nos dice que Dios puso su tabernáculo. Dios tabernaculó, puso su morada, su habitación con nosotros. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de Cristo. Así que Cristo llega a ser, mientras está en este mundo, como el verdadero templo, el lugar donde el hombre y Dios podían ser encontrados, pero ahora de una manera especial. En Cristo Jesús, en su propia persona, en su propio ser, la divinidad y la humanidad eran unidas y enlazadas por medio de un vínculo que nunca se iba a romper, porque ahora en su propia persona el Hijo de Dios llevaría para siempre la semejanza humana, uniendo la humanidad con la divinidad por medio de un vínculo que jamás se iba a romper. Cristo entonces, mediando la presencia de Dios a la humanidad, se convierte en algo así como el templo por excelencia. Su divinidad y la humanidad mezclada unían al hombre con Dios, a Dios con su creación por medio de un vínculo especial que nunca se iba a romper. Ahora, esta presencia, esta unión de Dios con los hombres por medio de Cristo, se promete después que Cristo asciende por medio de su palabra. Nuevamente, Juan capítulo número 15, por ejemplo, Jesús dice: si permanecéis en mí y yo en vosotros. Luego dice: el que permanece en mí y yo en él. Y luego dice: si vosotros permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. Así que nuevamente la presencia de Dios, cuando Cristo es retirado y tomado por Dios para el trono celestial, de nuevo la presencia de Dios iba a ser mediada por medio de las palabras de Cristo. Quien recibe las palabras de Cristo, las cree, las vive, Dios promete, Juan 14, versículo 22 y 23, Dios promete hacer morada en él por medio del Espíritu. El Espíritu trae la presencia del Padre, del Hijo a nosotros. La morada de Dios es mediada por la palabra, y quien participe, quien tome, quien viva, quien recuerde, quien more en las palabras de Cristo, entonces es hecho participante de la naturaleza divina y es unido a Dios por medio de una unión más íntima que la que los ángeles pueden conocer, y allí en esa bendita unión la presencia de Dios habita en nosotros de manera plena, y nosotros en Cristo y Él en nosotros, y tenemos una comunión genuina, real con el Padre de gloria. Esa presencia, esa bendita habitación y morada de Dios con los hombres, que hoy se experimenta en Cristo por medio de la fe y que nos une al trono de Dios por medio de la fe con una unión más íntima que la que los ángeles pueden experimentar. Unión, comunión, presencia y vida suya en nosotros, que hace posible la restauración de su imagen en nosotros, la misma presencia de Dios en nosotros, obrando por nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad, restaurándonos a su imagen, haciéndonos crecer de gloria en gloria, mientras le miramos cara a cara como en un espejo. Hoy, esa misma presencia es la que finalmente se promete y se hace una realidad física total para con nosotros y con su creación por medio de la Nueva Jerusalén. El cielo y la tierra vuelven a estar unidos como al principio. Esta unión que fue mediada por muchas formas, por el templo, luego por las palabras de Dios a través de Moisés, luego por las palabras de los profetas, luego por medio de Cristo que realmente se hizo carne y puso su tabernáculo, luego por las palabras de Cristo, luego por su Espíritu trayendo su plenitud a nosotros. Esta bendita presencia y morada de Dios finalmente se hace nuestra herencia. Participaremos de ella cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo de Dios para habitar en medio de la tierra, y de nuevo la tierra y el cielo para siempre vuelvan a estar realmente unidas como fue el propósito inicial de Dios para la creación. De eso se trata la Nueva Jerusalén. Por esa razón, Vamos a hacer un pequeño salto allí en el capítulo 21. Por esa razón, el versículo 22 del capítulo número 21 de Apocalipsis dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Te das cuenta? ¿Por qué dice el apóstol que no vio en ella templo? Aunque en la Nueva Jerusalén se encuentra el trono de Dios, a donde todas las naciones van a concurrir, van a adorar por los siglos de los siglos. ¿Por qué razón? En un lugar en donde se había hablado del cielo como viendo, dice el apóstol Juan, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 18, 19, luego en Apocalipsis capítulo número 15, que vio un templo, que vio el tabernáculo de Dios, que vio el arca de su pacto. Porque luego cuando esta Jerusalén desciende a la tierra, dice: y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque es que finalmente la razón por la cual el templo existía, la razón de ser del templo, que era mediar la presencia de Dios, acercando al hombre a Dios y Dios al hombre, esta función del templo ya no es más.
ya no existe más. ¿Por qué razón ya no existe más esta función del templo? Porque precisamente ahora la misma presencia de Dios sin mediación alguna es ahora parte de la vida, la existencia del hombre. La presencia real, sin mediación de Dios, ahora está con nosotros. Nosotros estaremos con Él, Él estará con nosotros. Le veremos cara a cara, viviremos en su misma presencia. Y por esa razón el apóstol dice, ya no vi en ella templo, porque ahora su presencia, sin mediación, sin necesidad de algo que la haga allí presente para con nosotros, ya no es más necesario. Su presencia está con nosotros, lo vemos su rostro, contemplamos, lo adoramos, estamos allí con Él. Y esa existencia en la misma presencia de Dios es la herencia eterna de los santos. Y es pero muy interesante que el apóstol Juan continúe diciendo lo siguiente, versículo número 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te das cuenta? Ya no más muerte, ya no más nada que hace que esta creación se degenere, se deteriore. Y atención con esto, es por esa razón que los griegos, que la filosofía griega encontraba tan difícil, pero tan difícil de aceptar y creer la realidad de la resurrección del cuerpo y la realidad física del reino celestial. Mira por qué. Los griegos, desde Heráclito, que podría ser el filósofo por excelencia antes de la época de Sócrates, antes de la época clásica de la filosofía, el filósofo más destacado, el más misterioso, el más enigmático de la filosofía presocrática era Heráclito. Y desde Heráclito, la filosofía griega había establecido el hecho de que lo único que es, lo único que era, lo único que realmente existía como constante en el universo era el cambio, era el movimiento, de tal manera que todas las cosas están en un movimiento y flujo constante, donde lo único constante es que nada es como es, nada es lo mismo mañana, todo cambia, todo es diferente. Entonces, este cambio, este flujo era entendido como un movimiento de generación y de degeneración, en donde todo lo que es sencillamente se degenera, se corrompe. Por eso es que cuando sale al escenario Platón, a través de los escritos o los dichos de Sócrates, cuando sale al escenario Platón y la filosofía clásica, lo que Platón va a hacer es fundamentar el conocimiento en un ámbito o en una esfera en donde las cosas dejaban de ser físicas, materiales, para ser puramente ideas, puramente nociones noéticas, nociones mentales, nociones que solamente habitan en la consideración, no en una realidad material, física. ¿Por qué? Porque si todo lo que es materia, si todo lo que es físico se degenera y todo cambia, entonces la única forma de verdaderamente conocer el universo es por una relación de la mente con las esencias eternas, con las ideas eternas, en donde estas cosas, habitando en su estado real de esencias, el alma eterna, el alma que no muere, el alma eterna que no habita en la entidad física, porque de lo contrario se corrompería, podía relacionarse con estas ideas eternas y así conocer lo que verdaderamente era el universo real. Bueno, esta es la razón por la cual los griegos encontraban tan difícil creer que Dios podía restaurar las cosas, podía resucitar los cuerpos muertos. Es la razón por la cual los griegos no podían creer que había en el cielo realmente una ciudad que es tan física, tan real,
que podía ser palpada, podía ser tocada, para ser vivida y experimentada y gozada por cuerpos físicos reales, resucitados, donde los santos hallarán su morada, tan física y tan real que tiene cimientos, que tiene puertas, que tiene fundamentos, que tiene los nombres de las tribus escritos en sus puertas y los nombres de los apóstoles escritos en sus fundamentos, que tiene aspecto físico, que brilla con diferentes piedras y colores. Todo eso a los griegos les parecía imposible, porque para ellos lo que realmente existe y la última realidad no era física, era puramente nocional, puramente mental, puras cosas ideáticas, puras cosas en donde solo el alma, en su estado apartado de lo físico y lo degenerado del mundo real, podía llegar a conocer. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que realmente hay un lugar que desciende del cielo, que habitará en la creación, y Dios tendrá allí su trono, y Él será la luz de las naciones. Y allí habrá un árbol de vida, y las naciones vendrán y comerán y serán sanadas y vivirán por los siglos de los siglos. De eso se trata. Es una cosa real, una cosa física. No es puramente nocional, no es de ideas, no, es verdadero. Y Dios entonces, por esa razón, a diferencia de la forma en que la filosofía griega lo comprende, Dios verdaderamente es un ser real, que aparte de llenar con su vida, con su presencia toda la creación, realmente concreta su presencia en un lugar, en un tiempo y espacio del universo para tener comunión con sus criaturas. Lejos de este Dios que sencillamente no puede ser ni siquiera comprendido por el pensamiento, sino que es una presencia efímera que está, digamos, gobernando como principio racional todas las cosas. No. Este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se concreta, tiene comunión en espacio, tiempo con los seres creados, logra poner fin a la historia de pecado y la degeneración, y con su presencia sostiene todas las cosas y atrae a sí mismo a todos los hombres y a todos los seres inteligentes, y allí tiene comunión con ellos para que vean sus rostros, para que le contemplen, para que vivan a su luz. La Biblia habla de un Dios así. Y ahora mira esto. Vamos a leer lo que dice el texto en Apocalipsis 22, y vamos a leer lo que nos dice el versículo número 3 en adelante. Apocalipsis 22, versículo 3 en adelante. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 4, mira esto es importantísimo. Y verán su rostro y su nombre, el nombre de él, escucha, es lo mismo de Moisés. Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: yo te mostraré mi bien cuando proclame mi nombre delante de ti. Escucha esto. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que su nombre estará en su frente. ¿Qué cosa es el nombre de Dios? Allí en Éxodo 33, conforme lo referimos anteriormente. ¿Qué cosa es? El nombre de Dios es la descripción que Él mismo hace de su propio carácter. ¿Qué es lo que estas personas que lo adoran y le sirven por los siglos de los siglos, qué es lo que estas personas tienen en sus frentes? Tienen el reflejo, en otras palabras, aquí en la frente, que es el lugar simbólico, el lugar enigmático, el lugar por excelencia en donde el carácter racional, moral, el carácter integral de la persona, la vida de la persona está aquí planificada, pensada, reflexionada, moralmente responsable, consciente. Esta parte de nosotros, la frente, que representa todo lo que el hombre moral, consciente, racional, integralmente puede llegar a ser, la frente, esta parte de nosotros
tiene y refleja el carácter de Dios. De manera que tener el nombre de Dios escrito en la frente no es otra cosa que reflejar, llegar a reproducir en nosotros el carácter del mismo Dios que contemplamos. Reproducir su carácter, reflejar su carácter, ser como Él es lo que significa tener el nombre de Dios escrito en la frente y el nombre del Cordero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo es posible esto? Bueno, la única forma en la que esto es posible, la única forma, es que nosotros contemplemos hoy aquello que nos ha sido dado para conocer, contemplar, mirar el rostro de Dios. ¿Qué cosa es eso? El rostro de Dios, la gloria de Dios. Esa gloria bendita, inaccesible en este momento, se ha reflejado en el rostro de Cristo. Para que todo aquel que hoy contemple a Cristo, ¿y cómo contemplamos a Cristo? Por medio de lo que la palabra nos enseña de Él. Contemplando a Cristo por medio de la palabra, leyendo sus palabras, aprendiendo de su carácter, viendo su vida y permitiendo que la imaginación tome posesión de cada escena de su vida, especialmente las escenas finales de su muerte en la cruz. Aquel que contempla a Cristo de esa forma por medio de su palabra está contemplando la gloria de Dios. Y contemplando la gloria de Dios en Cristo, por medio de su vida que leemos en su palabra, entonces esa vida, ese carácter va siendo reproducido en nosotros por el Espíritu de Dios que trae la presencia, la vida de Cristo a nosotros y reconstruye la imagen de Dios en nosotros, haciéndonos participantes de su carácter, reflejando su carácter por la vida de Cristo en nosotros. Y ese proceso, esa realidad es la que purifica toda la existencia nuestra, purifica el alma, purifica nuestra vida, limpia los pensamientos, nos sujeta a Él para que su mente y la nuestra llegue a ser una, para que el corazón suyo y el nuestro llegue a ser uno, para que su voluntad y la nuestra llegue a ser una. Y en esa vida, dice el apóstol Juan, tenemos confianza porque somos en el mundo como Él es. Y quien hoy participa de esa bendita unión en Cristo, por medio del cual somos transformados de gloria en gloria, quien hoy participa de esa unión, recibirá como herencia la unión última, la unión real, total, física con el Padre, donde veremos su rostro, le veremos como Él es, cara a cara, y contemplando, viviendo para adorar en la gloria de Dios, viendo su rostro. Allí viviremos por los siglos de los siglos. Pero para participar de eso, de esa herencia bendita, tenemos hoy que participar de esa comunión con Cristo que nos transforme, purifique, nos eleve, nos haga crecer de gloria en gloria. Y mientras más crecemos de gloria en gloria, reflejando más y más el carácter de Cristo, estaremos participando de esa bendita unión, comunión con Dios por medio de su Espíritu, que sacará nuestros cuerpos de la tumba en el día de la resurrección. Por esa razón, hoy, lo que nosotros vivimos hoy, por medio de Cristo y por la fe en Él, es la participación del poder de su vida, del poder de su resurrección, para que este poder, para que esta unión nos resucite en el día postrero y entonces tengamos la herencia eterna de los santos, la vida con Dios, Dios con nosotros, nosotros con Él, como fue el propósito inicial para su creación. Habiendo dicho esto, y esperando que usted haya podido crecer por medio de la contemplación de las Sagradas Escrituras, y recordándole que nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, y diciéndoles que ha sido un grandísimo placer, glorioso privilegio para mí haberlo acompañado en esta lección y durante todas las lecciones de este trimestre. Se despide de usted su servidor Manuel Ospino diciéndole bendiciones. Chao, chao.